obediencia, no solamente con la medida, con la porción que el Señor le dé, sino anhelando un poco más, anhelando un poco más. El comentario que voy a hacer es el siguiente, porque usted mira que estamos en este lugar y alguien pudiera decir, y lo he escuchado tantas veces, pero no está en la voluntad del Señor, ¿por qué no rentan una iglesia? ¿Por qué no la comparten? Esa es la situación, porque al compartir una iglesia nosotros no tenemos libertad para decidir el día de los servicios, posiblemente no tenemos libertad para el tiempo, nos estuvieran midiendo el tiempo, si hubiera 2, 3 iglesias, y esa es la circunstancia que sucede con la hermana. La hermana comparte esa iglesia con un moreno, entonces el moreno es el que, digamos, el dueño del local. Entonces pues cuando uno llega a compartir no puede uno tomar ciertas libertades. Ahorita nosotros aquí tenemos la libertad, van a dar las 9, no hemos iniciado la prédica, pero en otro lugar ya nos hubieran dicho se acabó su tiempo y desocupe. Amén. Entonces eso es la diferencia de estar trabajando conforme a lo que el Señor dijo. Podemos realizar una campaña el tiempo que sea, los días que sean, en otro lugar no lo vamos a poder realizar, porque lo mismo, van a venir a tomar limitaciones. Esto sí lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer. Y una circunstancia que se da con relación a lo que es el aseo, que porque lo dejaron limpio, que porque no lo dejaron limpio, que ya destruyeron ciertas cosas, que necesitamos esto. Entonces, Dios a su tiempo nos va a mover. Amén. Amén. Lo que le vuelvo a repetir, usted siéntase gozoso, porque aunque estemos aquí, Amén, pero hemos sido llamados por el Señor. El Señor tiene misericordia de su vida y de mi vida. sí, amén. Muchos otros ni siquiera. Gloria a Dios por los que son alcanzados a través de las redes sociales, pero alguien que no conozca del Señor, que no haya quien le comparta una palabra, que anhele estar en un lugar para adorar al Rey, para por lo menos cuando nosotros no conocemos al Señor, que somos inconversos y venimos a sus pies, muchas veces llegamos a un templo, a un lugar, en un altar, y no sabemos qué decir. Pero ahí, en ese lugar, con nuestra presencia y nuestra disposición, déjeme decirle que se está haciendo mucho, aunque no lo veamos, porque es ahí donde comienza a interceder el Espíritu por nosotros. Porque hay un espíritu que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros, y ese es el que está gimiendo, Él es el que está solicitando el alimento. Amén. Aun cuando nosotros no entendemos ese proceder, pero al llegar así y comenzar a abrir nuestro corazón, derramar nuestras lágrimas, damos cavidad a que el Espíritu haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Ya que si nosotros salimos de ese lugar, no perseveramos, nos alejamos, son otras circunstancias, pero el Espíritu está dispuesto, mas la carne es la que se interpone. Amén. Sabemos que tenemos una lucha de continuo entre lo que es la carne y el Espíritu. Amén. Pero no se ponga triste, porque el Señor nos habla todos los días, en todo momento. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Santo y maravilloso es el Rey. Búsquese el libro de Nehemías. Gloria a Dios. Libro de Nehemías. Me dice un fuerte amén cuando ya lo tenga, cuando se encuentre listo. Ya encendieron. Gloria a Dios. Mientras tanto, vamos a mandar un saludo a todos nuestros hermanos que siguen los videos, que por alguna circunstancia posiblemente usted cree que es una casualidad. Pero si se detiene un momento, por favor, tómese unos 5 minutitos, que hay una palabra del Señor, de parte de Dios, a través de este inútil siervo para su vida, que es muy necesaria para que tu espíritu se fortalezca. Bendito es el Rey. Saludamos a todos nuestros amigos en El Salvador, en este mismo país, en México, en Canadá, en Argentina, en todos los lugares a donde alcance. Nuestro objetivo es servir al Señor, tener pasión por su obra y alcanzar almas para Cristo.
alcanzar almas a que sean restauradas, que sean renovadas, que sean fortalecidas, que sean nutridas del poder de la palabra de nuestro Creador. Bendito es su nombre. Posiblemente alguien que sea inconverso, que no haya llegado a los caminos del Señor, también queremos alcanzarlo. Alguien que ya haya conocido al Señor y pueda reconciliarse, gloria al Señor, también es para él la palabra. Tenemos todos el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Ahora permítame a mí buscarlo. Libro de Nehemías en su capítulo 4. Amén. Precaución contra los enemigos. Libro de Nehemías, capítulo 4, y vamos a leer en el verso 9 y 10 Amén. y 11. A su nombre. Gloria. Gloria. Gloria al Rey. ¿Lo tenemos todos juntos? Amén. Bendito sea nuestro Señor. Para la gloria de nuestro Creador Jehová, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, y para la gloria de aquel que nos sustenta, nos liberta, nos sana, su Espíritu Santo. Amén. 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 Y dice así: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos, de día y de noche. Verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Gloria al Rey. Aleluya. Aleluya. Leámoslo una vez más. Verso 9, capítulo 4 de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Gloria sea al Señor. Únase conmigo, vamos a venir en palabras de oración. Extienda su mano, ore por su servidor y yo oraré por el pueblo. Amén. Amén. Amado Rey de la Gloria, es un hermoso privilegio, como siempre lo hemos dicho y reconocido, Señor, porque somos indignos, no somos merecedores, Padre eterno, de que tú nos llames y nos llames, y cada momento, Señor, nos instruyas, Señor, quites y pongas lo que no es de tu agrado, Señor. Hoy agradecemos una vez más, Señor, esa misericordia que has tenido para con nosotros, permitirnos congregarnos en este lugar, Señor, exaltar y glorificar tu nombre, entregarte, presentarte, Señor, nuestro corazón necesitado de ti, entregarte, Señor, lo mejor que podemos darte de nuestra adoración, Señor, exaltando tu nombre y glorificándote, reconociéndote como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Rey, como nuestro proveedor. En este momento, Señor, nos encontramos necesitados de tu palabra, necesitados de tu alimento espiritual, Padre Santo, porque así como alimentamos esta carne, reconocemos que necesitamos alimentar el espíritu que has depositado en nosotros. Por favor, Señor, limpia nuestros oídos, limpia nuestros pensamientos. Sean selladas las puertas, Señor, de nuestra mente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu inmundo que se halla alrededor, que quiera estorbar, que quiera interrumpir, que quiera distraernos, lo declaramos inoperante, sin ninguna autoridad, porque como hijos del Dios Altísimo tomamos el poder y la autoridad que nos ha provisto para atar en su nombre y reprender todo espíritu inmundo negativo que quiera robarnos la bendición.
Por el poder de tu nombre, Señor, sea hecho, Señor. Que esta palabra, Señor, sea escrita en nuestro corazón y que prospere nuestra vida espiritual, Señor, según sea tu agradable y perfecta, maravillosa voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso del único Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes, el cual por su misericordia estamos de pie y sigue intercediendo a la derecha del Padre por todo aquel que esté dispuesto a seguirle. Gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos encontramos en esta preciosa noche contentos? Amén. Gloria al Rey. Alabe al Rey, porque dice la palabra del Señor: mi alma alaba la gloria del Señor. Amén. Estamos vivos. Solamente ¿quiénes son los que no alaban al Señor? Los que están muertos. Y no muertos físicamente, sino también espiritualmente. Hay mucha gente que está agonizando espiritualmente, que no se alimenta de la palabra, que ha dejado de congregarse, que ha dejado de perseverar. Pero el Señor dice que vino a traer vida, y vida en abundancia. Amén. Señor, amén. Vida en eternidad. Por eso entregó su vida, por eso entregó su sangre, para que tú y yo tengamos esa oportunidad. Y hoy en su nueva misericordia nos ha obsequiado el Señor ese aliento de vida. Sí, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. El día de ayer estuvimos en una vigilia y el Señor hablaba nuestra vida, ¿verdad? Vamos a refrescarle un poquito. Libro de Segunda de Crónicas en su capítulo 14. Gloria al Rey. Porque grande y maravilloso es nuestro Padre. Vaya conmigo a la palabra. Si no trae su espada, acérquese a su hermano, a su hermana. Si alguien de los que nos está mirando tiene a la mano la palabra del Señor, la Escritura, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, como quiera que le quiera llamar, pero ese es nuestro manual como creyentes y cristianos del Dios Todopoderoso. Amén. Eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos sustenta y nos alimenta. Segunda de Crónicas en su capítulo 14, en su verso 7, que dice así: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se levanta un muro? Gloria al Rey. Un muro se levanta para protección. Un muro se levanta para dividir. Un muro se levanta para distinguir. Un muro se levanta. ¿Para qué más se levanta un muro? El Señor hablaba ayer que debemos de tener muchos cuidado con los muros, porque muchas veces hay grietas que se realizan, hay orificios, y es de cuidado porque por ahí puede entrar el enemigo, ¿verdad? Sí, amén. Decía aquí en esta palabra que habían edificado ciudades y decían, se habían puesto de acuerdo en cercarlas con muros. Pero mire que ahí mismo es algo impactante que el Señor habla de que no solamente con muros, sino con torres, puertas y barras de protección. ¿Para qué serían las torres? Las torres regularmente se hacían y se siguen haciendo con el objetivo de tener una visión más clara, de tener una visión a distancia. Ciertamente usted y yo tenemos una visión, por alguna circunstancia la visión puede ser corta o limitada a una cierta distancia, pero cuando subimos a las alturas, como es en este caso a una torre, entonces tenemos una visión mejorada. Esa era la cuestión por la que ellos habían creado esas torres en las ciudades que habían cercado. Los cercos, los muros eran para protegerlas, y las torres para tener una mejor visión. Entonces había atalayas, había guardias
que tenían que estar de continuo vigilando para dar voz de alerta cuando se acercara el enemigo. Amén. Amén. Y puertas, toda puerta es para atravesar de un lado a otro. Si no podemos entrar por la puerta, no tenemos permiso, no tenemos autorización. La palabra del Señor nos dice bien claro, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo es la puerta. Sí, amén. No, para que nosotros nos acerquemos, tengamos acceso al reino de los cielos, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aceptarlo cuando declaramos, cuando realizamos la oración de fe, reconociendo que hemos cometido faltas, que hemos cometido pecados, pero declarando que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar. Entonces podemos tener acceso a la puerta y a través de esa puerta entrar al reino de los cielos, ser partícipe del reino de los cielos. A su nombre. Gloria al Rey. Y bien, entonces el Señor hablaba en esa vigilia de que debemos de tener cuidado con los muros. Ya hemos visto para qué se realiza un muro. Hay diferentes tipos de muros, diferentes materiales para levantar un muro, ¿verdad? Hay materiales que posiblemente sean ligeros porque el muro no requiere de una resistencia. Entonces, un muro que pudiera ser de materiales ligeros solamente nos puede servir para limitar, para distinguir un territorio de otro. Ahora, nosotros queremos que ese muro nos sirva para resistencia del enemigo, no solamente para distinción, sino para resistencia. Sabemos que tiene que llevar una estructura más fortalecida, otro tipo de material, y pudiéramos hablar en puntos determinados técnicamente ya de otras circunstancias, como pudiera ser el grosor, un material, un muro que solamente sea tan delgado como, no sé, tal vez algo así pequeñito, pero pudiéramos hablar de un muro que sea de este grosor, que ya estamos hablando que resistiría más. Pudiéramos estar yendo a un poquito más profundo, resistiría un impacto de un vehículo, no sé, de aquellos vehículos que tiene el ejército para romper vallas, destruir cercas. Entonces no traspasaría tan fácilmente un muro que fuera grueso, ¿verdad?, que fuera con materiales más fuertes. Amén. A su nombre. Entonces esto es lo que hablaba el Señor. Hace un momento hacían en el tiempo de los testimonios, hacían mención. Está habiendo bastantes ataques de parte del enemigo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Corintios que las cosas de la carne las discernimos en la carne, pero las del Espíritu se tienen que discernir en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor por aquellos hermanos que tienen ese don de parte del Señor de poderlo sentir. Habrá muchos otros que aún no lo hemos adquirido, que no nos lo ha permitido el Señor, pero nos permite otras funciones. Recuérdese usted que todos somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene diferentes funciones, tiene diferente tamaño, pero el objetivo es el mismo: servir dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la obra, dentro de la iglesia, con el objetivo primordial de arrancarle las almas al enemigo. Amén. Ese es nuestro principal objetivo como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. A su nombre. Gloria. Entonces el Señor me hablaba en esta palabra, y no porque la haya sacado por coincidencia, sino que en esta mañana se comenzaba a sentir un ambiente de ataque. Los ojos carnales no lo pueden mirar, pero el espíritu sí lo siente. Es como, para que usted me entienda, cuando no hemos sabido lo que es el discernimiento espiritual, hay un presentimiento, un sentir que siente aquella persona dentro de su corazón, una ansiedad, una impaciencia, que no sabe qué es lo que se acerca, pero hay algo que le está inquietando a ponerse al resguardo, a ponerse en un lugar seguro.
Ahora, cuando nosotros ya lo entendemos en lo espiritual, sabemos que por su misericordia el Espíritu Santo nos está hablando. El Espíritu Santo nos está anticipando que debemos de resguardarnos. Amén. Que debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque se acerca un ataque del enemigo. Cuando nosotros escuchamos las sirenas de una ambulancia, de una patrulla, sabemos que alguien viene, ¿verdad? Ya sea por una llamada de emergencia, en respuesta a un llamado, en solicitud a alguna petición que se realizó, o porque van solamente de paso. Pero el enemigo no viene haciendo ruido muchas de las veces. Si nosotros escucháramos al enemigo que hace ruido, posiblemente usted se pusiera en un lugar seguro. En otras circunstancias, en su pensar, pudiera usted quererlo enfrentar solo. Pero recuerde que nosotros tenemos que recurrir a la roca que es nuestra fortaleza. Refugiarnos en donde, en nuestro Señor Jesucristo. Comenzar a pelear la batalla como con las rodillas, en la oración. Amén. Sí, amén. Y entonces vamos a entrar a la palabra ahora sí. Vamos al libro de Nehemías, donde iniciamos esta lectura en el capítulo 4. Mire lo que dice en el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Ahí tiene una coma y ahí vamos a hacer una pausa. Entonces oramos a nuestro Dios. Sabemos que Nehemías se había prestado para ir a la reconstrucción de los muros en la ciudad de Jerusalén. Pero ahí él está reconociendo que había una dependencia completa. ¿De quién? De Dios. No podía dar un paso sin reconocer al Dios Altísimo. Por eso dice ahí la palabra, entonces oramos, entonces nos dirigimos, entonces buscamos, entonces pedimos las instrucciones, entonces pedimos la dirección. ¿De quién? Aleluya. De nuestro Dios. ¿Cuál es su Dios? Porque en la actualidad y de siempre ha habido muchos dioses. Dioses negativos, dioses oscuros, dioses falsos. Pero al único Dios que usted y yo le servimos es al Creador de los cielos y la tierra. Al único Dios que usted y yo damos gloria es al que nos ha creado y nos ha depositado en ese vientre que nos trajo para mirar la luz de este mundo. A ese es al que glorificamos. Gloria a su nombre. A ese es al que alabamos. Al Dios que nos sustenta, nos alimenta y por su misericordia nos sigue procesando y preparando. Amén. Entonces estos amigos, Nehemías, se dirigían a ese Dios de poder. Dice la palabra, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda. Se estaba refiriendo a los enemigos. El enemigo se encontraba acechando. El enemigo estaba atento. Muchas de las veces nosotros nos descuidamos en la parte espiritual. Nosotros tomamos un descanso, pero el enemigo no toma descanso, no toma vacaciones. El enemigo no se conforma con poco. Recuerde que la palabra nos dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? ¿Quién se está descuidando? ¿Quién está durmiendo espiritualmente? ¿Quién está agonizando espiritualmente? A su nombre. Gloria. Entonces, cuando empezamos el mensaje, dijimos precauciones contra los enemigos. Y aquí nos habla la palabra que él había comenzado una oración a su Dios, reconociendo que dependía de una deidad de la cual usted y yo dependemos por completo, de Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra. Amén. Amén. Y entonces, por causa de que había un acecho de sus enemigos en contra de su vida, ¿qué habían realizado? Habían puesto una guarda. ¿Qué es una guarda? Un soldado. Un soldado. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué es una guarda? Como una barrera antes del muro. Puede ser una barrera, un muro.
Una guarda, pudiéramos decir, es un equipo, un grupo, una sola persona, dos personas. Recuérdese que usted y yo caminamos con nuestro Señor. Entonces ahí estamos de que ya hay dos, amén. Amén. Que están de continuo vigilando, que se mantienen atentos. Y esa guarda solamente estaba por las mañanas o por las noches. Porque a lo mejor el enemigo decía, me voy a tomar un receso, ¿va? Y mañana temprano les caigo allá. Día y noche. O posiblemente decía, hoy voy a dormir y cuando estén en su siesta ellos, voy a llegar yo. No, el enemigo está de continuo, día y noche. Por eso era necesario que hubiera alguien, dijo, que pusiéramos guarda contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los enemigos de día y de noche. A ti te ha puesto el Señor como guarda de esta obra. A ti te ha puesto el Señor como guarda de tu familia. A ti te ha puesto el Señor como guarda de tu trabajo, de tus compañeros de trabajo. Te ha puesto como guarda aún de aquellas personas, aquellos familiares que dejamos en nuestros países. El Señor nos ha puesto como guardas aún de nuestros propios hermanos al otro lado del mundo, aquellos que están siendo perseguidos. ¿Cuántas de las veces nosotros los incluimos en nuestras oraciones? Muchas de las veces damos cavidad, aún caminando en los caminos del Señor, a un espíritu de egoísmo. Y solamente venimos a solicitarle al Señor para nosotros. Señor, dame, Señor, ayúdame. Pero cuando dejamos que el Espíritu nos ayude a orar, es cuando entonces viene este crecimiento espiritual. Es cuando entonces vienen estas intersecciones que el mismo Espíritu te lleva a interceder por los que están al otro lado del mundo. Usted y yo hoy tuvimos de comer, usted y yo hoy tuvimos el privilegio de descansar si no trabajó en esta mañana, en este día. Usted tuvo el privilegio de llevarse un bocado a la boca. Tiene el privilegio de tener un techo para esta noche. ¿Cuántos de nuestros hermanos que están compartiendo la palabra, que están llevando el evangelio al otro del mundo, estarán en las mismas condiciones? Algunos están en una prisión y no por eso el enemigo ha callado sus bocas. Permanecen en guarda día y noche, predicando la palabra del Señor. Muchos otros están siendo perseguidos y no tienen la libertad que usted y yo tenemos en este país. Amén. Para pararnos en la calle y predicar la palabra del Señor. Santo, aleluya. Están siendo perseguidos. Muchos otros han llevado a ser cautivos y están próximos, si no es que en estos momentos, a que les vuelen la cabeza si no niegan su fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero su mente, su corazón, su visión de esos hermanos está en el Rey de los Reyes, en el Señor de Señores y en la promesa por esa corona de vida eterna. Que a pesar de las circunstancias, pero no van a negar a nuestro Señor Jesucristo, a su nombre. Gloria. Entonces ahí la importancia de reconocer que nosotros somos guardianes, que somos parte de una guarda, que somos parte de un ejército espiritual, de un ejército del reino de los cielos en esta tierra. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Entonces dice aquí la palabra, habían orado, habían solicitado, se habían dirigido a nuestro Dios por causa de los enemigos. Y habían puesto guarda de día y de noche. Quiere entenderse que entonces estos hermanos se encontraban atentos, estaban vigilando y había que un esfuerzo de su parte. ¿Por qué? Porque posiblemente estaban mal comidos o estaban con sueño. ¿Y qué requería? Que hubiese un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba acechando, como en estos momentos puede estar acechando a tu hermano carnal, a tu padre, a tu cónyuge, a tu hijo, a tu hija, a tu familia. Posiblemente esté acechando aún dentro de la obra. Posiblemente tú no lo has percibido. ¿Por qué? Porque en nuestra mente carnal esperamos mirar a una persona. Y ciertamente
aquella persona puede cometer un descuido y ser utilizada por el enemigo. Sí, sí. Pero nuestros enemigos, recuérdese que son espirituales. Sí, amén. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. A su nombre. Principados, potestades, huestes de maldad, toda fuerza de las tinieblas que el Señor reprende en esta hora, Sí, Señor. esos son nuestros enemigos. Aleluya. Verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Qué es un acarreador? Aquella persona que está proveyendo. Vamos ahí a una obra de construcción. Ayúdenme a predicar con su pensamiento. Trae arena, Está trae llevando tierra. materiales para una construcción, está llevando víveres. En estas circunstancias Está del llevando agua. clima, del calor, está llevando algo que pueda reconfortar, que pueda reanimar. ¿A qué? A que el pueblo siga trabajando en la obra, a que no se detengan. Incluso puede haber algunos que estén haciendo más del doble de su esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta es una medida emergente, la cual la iglesia está perdiendo la visión. Es importante que el mundo sea impactado por el evangelio. Es importante que los cristianos estemos preparados para la venida de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Es importante que arrebatemos almas al enemigo, porque hay una lucha de continuo allá afuera. A su nombre. Gloria. Entonces dice: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Por qué? Porque la obra requería un mayor esfuerzo. ¿Por qué? ¿Te imaginas aquellas obras tan grandes, tan inmensas, y que no hay tanto acarreador, que no hay tanto trabajador? Y esa es una de las obras en la que usted y yo estamos, porque la palabra nos lo dice: mucha es la mies y pocos son los obreros. ¿Cuántos estamos interesados por servir? ¿Cuántos estamos interesados por agradecerle al Señor lo que ha hecho por nuestras vidas? Aún en nuestro mayor esfuerzo, creyendo que hacemos lo mejor día a día, quedamos en deuda todavía con Él. Sí, Señor, perdónanos, Padre. ¿Por qué? Porque no había nadie que pudiera ofrecer un sacrificio perfecto como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de continuo nuestra calidad de seres humanos tendemos a caer en el pecado. Si nos descuidamos, pecamos con los ojos, pecamos con lo que escuchamos, pecamos con lo que hablamos, pecamos con lo que pensamos. Es ahí la importancia entonces de esforzarnos de continuo. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Entonces los acarreadores estaban perdiendo fuerza. ¿Y qué tal si aquellos